El 2020 trajo consigo muchas cosas y uno de ellos fue el reporte de los países más sostenibles que hay. Este índice es conocido como el Índice de Rendimiento Ambiental o EPI por sus siglas en inglés, elaborado por la Universidad de Yale. Como su nombre lo indica, este método lo que busca es medir el rendimiento ambiental de las políticas nacionales de cada uno de los países medios, que son alrededor como de 180 países. Yéndonos más a detalle en qué consiste este método, o su objetivo principal es medir qué tan cerca están los países de cumplir las metas o los objetivos planteados en esas políticas nacionales, en su mayoría creadas por diferentes cumbres. La más reciente es la Cumbre de París, con los objetivos de desarrollo sostenible. De esta manera, el indicador proporciona una forma de detectar problemas, establecer objetivos, establecer un seguimiento, comprender los diferentes resultados de las políticas e identificar mejores prácticas para que los países puedan mejorar en este índice. El índice se comprende de dos grandes o dos macroindicadores, que son salud y vitalidad del ecosistema. De esos dos macroindicadores se desprenden 11 categorías, como está, por ejemplo, en el caso de salud está calidad del aire, saneamiento y agua potable, metales pesados y manejo de residuos. Luego, en la parte de vitalidad ecosistémica está indicadores como biodiversidad, servicios ecosistémicos, pesquería, cambio climático, emisiones atmosféricas, emisiones contaminantes, agricultura y residuos hídricos, lo que da un total de 11 categorías y que cada una tiene como unas subcategorías de indicadores para un total de 32 categorías. Al ver los 180 países, tenemos que los primeros 10 puestos están ocupados por países europeos: Dinamarca, Luxemburgo, Suiza, Reino Unido, Francia, Austria, Finlandia, Suecia, Noruega y Alemania. Luego de ahí, en el puesto 24, que se me hizo muy extraño, está Estados Unidos. En mi caso, Colombia está en el puesto 50, Rusia puesto 58, China 120, India 168 y el país con el peor indicador o el peor índice de rendimiento ambiental de sus políticas nacionales es un país, yo no conocía, Liberia. ¿Por qué menciono países como Estados Unidos, Rusia, China e India? Y es que ahorita son los países con una mayor cantidad de población. En el caso de Estados Unidos y China, pues son las dos potencias mundiales económicas, por así decirlo, y no están en los primeros puestos, claramente. Bueno, en el caso de China, pues, o sea, es la fábrica del mundo. China es la fábrica del mundo. Pues en el caso de Estados Unidos es Estados Unidos. Hubo una época con Donald Trump donde se salieron del Acuerdo de París y no sé si eso los puede haber afectado, pero pues obviamente no van a estar en los primeros puestos, aunque 24 no se me hace tan malo, no sé. Lo curioso de esto fue que al mismo tiempo en el que se publicaron las ciudades más sostenibles, se publicó un reporte donde bancos europeos estaban financiando la extracción de petróleo en una de las áreas más importantes de la Amazonía, más concretamente en las regiones de las cabeceras de la Amazonía, que es como la parte de la Amazonía que queda entre Ecuador y Perú, siendo un aproximado como de 30 millones de hectáreas. Al desglosar, digamos, los bancos que aportaban, más que todo eran las sedes de ciertos bancos que aportaban o financiaban, ya sea directa o indirectamente, la extracción de este recurso como es el petróleo. Entonces la financiación, digamos que se distribuyó, casi el 50% era suministrado por bancos suizos o directamente desde Suiza, 21% desde Holanda, 11% Reino Unido, 11% Francia y 5% Alemania. Otro 5% era aportado por Japón, pero casi que el 50% de estos proyectos de extracción de petróleo eran financiados por bancos europeos, por los países más sostenibles según este índice. Hay varios puntos que hay que tener muy en cuenta como en esta paradoja, no sé cómo decirlo, pero es, primero, ya debemos sacarnos de nuestra cabeza, debemos abandonar la idea de las fronteras en un mundo hiperconectado, y no a nivel digital, sino a nivel terrestre, a nivel físico se podría decir. Entonces vemos que muchas veces la sostenibilidad de un país está muy determinado por su relación con otros países. Entonces resulta muy complicado para un país mejorar sus políticas nacionales cuando países extranjeros invierten en proyectos literalmente contaminantes. Con esto quiere decir que ese índice está mal, que los países europeos están haciendo las cosas mal. Pues claramente que no. Es un ejemplo a seguir, pero también hay que estar como esa línea delgada donde no necesariamente mi territorio está perjudicado por mis acciones personales o las acciones
enmarcadas en ese territorio, sino tenemos una fuerte influencia a nivel global, tanto positiva como negativa. Y aquí entra mucho ese concepto que se habla de primero soluciona tus problemas personales, primero arregla tu cuarto y luego resuelve los problemas del exterior. Cuando muchas veces nos tenemos que preguntar, ¿será que mi cuarto está desordenado por el exterior? ¿O hasta cuándo mi cuarto va a estar completamente ordenado para yo ir a resolver los problemas exteriores? ¿Qué tal si el exterior es aquel que me está generando ese desorden o esas malas condiciones de mi habitación? Y otro punto curioso que uno puede identificar en esto entre unos países sostenibles, por así decirlo, pero que financian proyectos en otros países que bajo un índice no son tan sostenibles, y es que se ve este ente como los bancos, como un ente malévolo, por así decirlo, donde no es que son los bancos los causantes de las problemáticas ambientales, son las empresas petroleras las que contaminan el medio ambiente. Cuando las empresas se manejan por personas son las que toman las decisiones. Pero si uno va a hablar con estas personas que trabajan en esos bancos, en esas industrias petroleras, claramente son personas que apoyan la mitigación del calentamiento global, la protección de la naturaleza y diferentes aspectos que se ven en constante choque con el trabajar en una empresa donde te requieren unos objetivos, unas metas, un rendimiento que obligatoriamente debes cumplir. Pero también ocurre que cuando sucede algún aspecto negativo, en este caso en el tema de la contaminación, se culpa a este ente malévolo, a ese banco, a esa petrolera, a esa minera que ejecuta las acciones, lo que hace que se pierda como una responsabilidad en las personas que ejecutaron o que fueron responsables de ejecutar ese proyecto. Pero cuando se llevan a cabo acciones positivas referente a la protección de la naturaleza, la reducción de impactos ambientales, sí se asume la responsabilidad de que yo fui aquel que inició ese proyecto. Entonces es curioso. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, ya sabes, dale a todos los botones. Y si quieres de aquí paga a otro video de gatos, de lo que tú quieras. Pero créeme que ayuda mucho que te quedes en la plataforma para que por lo menos recomienden